Rabino Abraham ben David Halevi ibn Daud, Rabat I, año 1110 al 1180, Toledo, España. Época Rishonim. Rabat I es mayormente conocido por su Sefer HaKabalah, en el cual enumera cronológicamente todos los eventos y personalidades importantes desde Adán hasta su época. El objetivo principal de su libro fue mostrar la cadena ininterrumpida de transmisión de la Torá, de generación en generación desde Moshe Rabenu. La manera en que Rab Abraham dividió los periodos de la historia judía se tornó en estándar para toda crónica histórica judía, y de hecho es la que se utiliza también en el presente libro. Sugot, Nesim, Tanaim, Amoraim, Rabanán, Saborae o Saboraim, Gionim y Rabanim. También compuso un tratado de cosmovisión judía llamado Emuná Ramá, que cita entre otros a Munot Vedeot de Rab Sadia Gaón. Trata de los temas del libre albedrío, profecía y la eternidad y omnipotencia divino. Rab Abraham ibn Daud era un gran cabalista. Su mayor parte de obras sobre este tema no han llegado hasta nosotros. Algunos de sus opiniones y puntos de vista fueron recogidos por autores posteriores en obras de diferentes épocas, y todos estuvieron de acuerdo en la grandeza de su sabiduría y su talla como gigante entre los sabios de Torá. Falleció en Toledo, España, la misma ciudad que lo vio nacer.